en cuanto a lo que implica, no implica el 3D. A ver, el 3D, desde mi punto de vista, es una herramienta muy potente, pero creo que está bien poder manejarse con él para tener opciones más allá de lo que permite solo el 3D. Que, por ejemplo, nos encontraremos casos en que a lo mejor hacemos una composición, la tenemos terminada y a esto a mí me ha ocurrido muchas veces. La tienes ya terminada, has renderizado, está todo maravilloso, perfecto, pero se te pide algún cambio que realmente vas a tardar mucho más en volver al original 3D, modificarlo, cambiar las cosas que sean y volver a renderizarlo que si te metes en Photoshop y le haces una serie de ajustes. Entonces, está muy bien mmm, controlar un poco todo lo que significa el trabajo con luces, el trabajo con sombras, entender cómo funciona una atmósfera, cómo dar profundidad sin depender de ese 3D. Porque hay cosas que, aunque el 3D nos permite llegar cada vez más lejos y ya prácticamente podríamos decir que todo es fotorrealista, sí que hay cosas que son mucho más fáciles de hacer de una forma pues, al uso, ¿no? Con Photoshop, como puede ser el tema de añadir ciertas texturas en detalles o ensuciar o algunos flares, algunos efectos que si no necesitas una animación, pues oye, quedan de maravilla. Y voy a poner algún ejemplillo para que lo veáis. Entonces, vamos a ver. Me voy aquí a compartir. Voy a compartiros pantalla. A ver, que no me pase yo de rato. Voy a ir controlando el tiempo también. Porque en estos eventos somos especialistas todos. En que se nos va el tiempo. Vale, en principio, a ver, deberíais poder ver que estoy compartiendo. Si me podéis confirmar que estáis Tenemos. viendo pantalla. ¿Sí? ¿Confirmado? Ujú. Vale, Sí. estupendo. Muy bien, pues lo que veis aquí es la base de este proyecto, ¿vale? Este es un proyecto submarino. Entonces aquí es básicamente el render. Mira, el original es este, para que entendáis, es este. Entonces aquí ya hubo un cierto tratamiento de luces para poder conseguir tener una cierta profundidad, una cierta eh, sobre todo, apreciación de las texturas, porque es una cosa que en según qué entornos pues va a costar un poco más. Obviamente, en este modelo pues hay unas texturas aplicadas, se ven por aquí, pero al ser un 3D que depende de ese modelo 3D, pues nos encontraremos ciertas aberraciones, ciertos problemas a veces, como pueden ser pues estas partes que están un poco destruidas, podríamos decir, se nota un poco el ángulo. Es todo muy poligonal, formas demasiado rectas. Entonces, en el mundo real no funciona así, ¿vale? No es perfecto, no está todo súper definido, ni tiene estos cortes tan marcados. Obviamente, este modelo, además, está pensado, es un modelo de Kit Bash, y está pensado para ser utilizado en todo lo que son pues, ruinas antiguas, pero no que estén debajo del agua. Este proyecto está pensado para que sea debajo del agua y debajo del agua se reúnen una serie de condiciones que son más difíciles de representar si el 3D no estaba pensado para eso. Entonces, claro, ahí está la parte de adaptar ese 3D a, pues por ejemplo, una situación como esta. Además, fijaros que, por ejemplo, aquí esto no deja de ser el mismo templo girado, ¿vale? Puesto aquí arriba y claro, hay unas piedras que están ahí que no caen, gravedad cero, eh, y por lo tanto no tiene mucho sentido. Eso se tendría que retocar. Bueno, pues aquí he ido trabajando con los distintos pases de render para conseguir una pequeña base, una idea inicial. Esos pases de render, yo lo que hago normalmente, tendréis varios pases de render siempre que trabajéis con este tipo de imagen. Vamos a encontrar, yo por ejemplo aquí, es un proyecto que le saqué estos pases que veis aquí. Algunos de ellos incluso son tan simples como rehacer un poco lo que es el submarino.
¿vale? Con sus distintos pases. Pero si os fijáis aquí arriba, tengo el base, que es este es el pase combinado, bastante habitual. Ahí tenemos una aberración, es una columna que está partida. A veces ocurren estas cosas. El 3D, cuando lo pasamos a renderizar, pues según cómo esté hecho, si no lo hemos modelado nosotros, vamos a encontrar con cosas un poco de sorpresa. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo resolvemos en el motor que estemos utilizando de 3D? No hace falta. A veces aquí con clonar un poco, con Photoshop lo tendríamos resuelto. O sea, ahorramos tiempo. Luego tendríamos la oclusión ambiental, que nos generará bastante todo el tratamiento de profundidad dentro de los propios objetos. El albedo que siempre son las texturas en sí aplicadas, ahí la tenemos con color también. Luego tendríamos la difusión, que es la luz directa. Ahí veis otra aberración. Fijaros que tenemos el mismo elemento aquí en el fondo. Uno está más iluminado que el otro. Cosas que ocurren. Aquí tenemos la iluminación secundaria, una luz que puse abajo para dar un poco de equilibrio, que las figuras se puedan ver bien. Esto es la difusión indirecta, luz indirecta. Se nota sobre todo aquí en el foco que estaría haciendo el submarino. ¿Veis? Aquí se ven unas luces indirectas. Y otros elementos, como por ejemplo esto, que yo lo utilizo para separar planos. ¿Vale? Ahí se ven las separaciones de planos y va muy bien. Entre otros planos. A ver, vuelvo a decir lo mismo. No es necesario que utilicemos siempre los mismos, ni todos, ni mucho menos. En muchos casos va a ser suficiente con simplemente irnos a los que realmente vayamos a utilizar. En este caso, aquí tenéis el proyecto terminado. Y voy a mirar un poco los pases que utilicé. No están todos. Fijaros, son 5 pases. Utilicé estos 5 pases como extra, ¿eh? O sea, el pase base, que es el primero que habéis visto, la difusión indirecta, que es la luz indirecta, para realzar un poco, los sombreados, los normales para seleccionar según qué partes, el UV y este de aquí también para la profundidad. Ya que al final tampoco acabas utilizándolos todos. Es ir utilizando lo que necesites en función de lo que sea necesario. Entonces, sin entrar mucho en el tema de la técnica, porque aquí la verdad es que lo tengo todo bastante acoplado para que sea fácil de mover ahora que estamos haciendo este directo. Sí que quiero que os fijéis en comparativa con lo que habéis visto. Aquí se me ha escapado otro proyecto. Con lo que tenemos aquí, fijaros que tenemos superficies bastante planas, por ejemplo, ¿no? Esta parte, bastante planas, se ven las partes rotas. En cambio aquí, ahí ya tenemos bastante más textura. Se nota un tratamiento distinto, por ejemplo aquí, ¿no? Donde está el submarino con esta parte rocosa. Vuelvo al mismo sitio. Fijaros que aquí a nivel de iluminación es distinto, le puse la textura, aquí se ve todo muy plano, en cambio en la otra imagen pues no, se ve todo lo que es textura, esta parte iluminada de la roca, todo esto ayuda a dar realismo. Y básicamente es cuestión de irlo recortando, irlo tratando. Fijaros, por ejemplo, este detalle de aquí, no deja de ser insistir en este tipo de tratamientos. ¿Veis? Ahí es algo como muy plano, demasiado recortado, se ve bastante 3D, aquí no. El juego entonces, ¿cuál es? Y lo que quiero deciros aquí. El juego es básicamente que os deis cuenta de que aunque sepáis 3D perfectamente y lo dominéis mucho, siempre tendréis una gran ventaja si podéis aplicar los conocimientos que tengáis de iluminación, los conocimientos que tengáis de observación en cuanto al entorno que vais a trabajar. Por ejemplo, hay artistas como Rafael Lacoste. Rafael Lacoste es el director de arte de toda la saga de Assassin's Creed y es un tío que a nivel de 3D él hace modelos como muy rudos, muy
muy tira que te vas. Incluso a veces ni siquiera renderiza, sino que toma la captura de pantalla de más o menos esa parte o lo renderiza y cuando lleva 10 minutos lo para y tira a partir de eso. ¿Por qué? Pues porque ya le sirve como base. Y a partir de eso él ya va trabajando encima con texturas, con pinceles, con todo lo que sea necesario, fotografías, para ir incorporando todos esos elementos. Y al final eso siempre os va a jugar muy a favor a la hora de trabajar en postproducción de imágenes, sea 3D o no. Incluso ganaréis mucho tiempo porque lo que os decía, ¿no? El recorrido este de ir hacia adelante, hacia atrás, porque es que, ostras, esto me he equivocado, esto no está bien, tengo que volver a renderizar, a no ser que sea algo que realmente sea un problema de la concepción de la pieza, pues no va a ser necesario que lo hagáis. Y aquí es básicamente ir añadiendo todo lo que son elementos que den realismo. Por ejemplo, una cosa que va muy bien es para dar sensación de que eso está vivo, es añadir, por ejemplo, aquí, quito la suciedad y quito la fauna. Aquí tendríamos una serie de corales que están engamados en cuanto a color e iluminación y los he ido colocando en toda la superficie. Fijaros, siempre intentando entender cómo funcionaría esto. A ver, es una estructura de piedra, con lo cual, con el paso de los años, habrá muchos elementos de ese entorno que se afianzarán en esas superficies y, por lo tanto, se generarán estas texturas de forma no aleatoria, pero sí teniendo en cuenta, pues, cómo crecen, ¿no? O cómo se reproducen estos elementos. Pues, por ejemplo, todo lo que son rincones ahí detrás, por ejemplo, es fácil que se empiecen a reproducir mucho más, tienen más superficie en la cual agarrarse. Podemos pues generar estos emplazamientos como más ricos. En las zonas más altas no tanto, ¿vale? Ahí sería más una textura de roca, de piedra. No sería muy lógico que hubiera, por ejemplo, corales en esas partes, pero sí en las partes más bajas. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, más en zonas recogidas, como aquí, incluso zonas más expuestas como esta, que no deja de ser una zona baja, pues alguno así en plan detalle, que también me ayuda a dar profundidad. Luego, a nivel de iluminación, aquí es tan sencillo como, me había dejado la iluminación de esta parte, de que se viera realmente una textura rocosa. Pues busco una textura de roca, de piedra, iluminada un poco en lateral, que siempre va a dar más volumen, y ahí lo tienes. Es simplemente ponerlo con máscara y se acabó. No tiene mucho más secreto. Y lo mismo por aquí. Fijaros, aquí tenemos muchos más elementos. Y ponemos un coral en primer plano, que también nos ayuda bastante. Y luego tendríamos pues todo lo que ayude a enriquecer este entorno que de origen, si volvemos a la previa, pues fijaros que aquí no había nada. De hecho, se ve poquito. Os voy a poner una capa de ajuste que os ayude a verlo. ¿Vale? Fijaros qué plano, ¿qué es esto? Esto es tremendamente plano, no hay absolutamente nada. En cambio aquí, pues trabajando texturas y demás, conseguimos esto. Que además, fijaros este coral se ve real, porque es que es una fotografía, no tiene más secreto. Cuestión de implementarlo de manera que se haga creíble. A veces no hay que hacerlo perfecto, sino simplemente que el ojo se lo crea. Y para que se lo crea es intentar engamar bien la iluminación. Aquí tenemos una luz que viene por arriba, pues solo que le demos un poco de luz por la parte superior y no tanto por abajo, ya el cerebro ya nos ayuda a que se acople. A partir de esto, bueno, esto sigue siendo, aunque vemos una serie de elementos submarinos, que con eso ya directamente identificaríamos que esta escena es submarina, no deja de ser una escena que se ve demasiado limpia. Entonces hay elementos que nos van a ayudar a generar ese efecto que es la suciedad que tengo aquí en carpeta aparte. Es básicamente añadir partículas. Si os dais cuenta, voy a acercarme un poquito más, por ejemplo, por aquí. Ahí hay algunas pequeñas partículas, algunas más.
Hay algunas que podrían estar más cerca, por eso se ven más grandes. Otras más, un poquito más grandes y definidas, porque están a medio plano. Y luego tendríamos burbujas que pueden surgir, obviamente en este caso, pues de la turbina de este submarino o por movimientos que hemos generado cerca de zonas en las que quizá, pues mira, hay una bolsa de aire y salen. Pero básicamente son partículas que se sueltan, que pueden ser causadas por mil razones, o sea, desde materia orgánica muerta, materia orgánica flotante, de todo. Debajo del agua, uno de los elementos que te hacen discernir que realmente estás debajo del agua y no estás en un mundo etéreo, que lo que hay por en medio es aire, es que hay una gran densidad y en esa densidad líquida hay mucha partícula flotante, muchísima. Habréis visto seguramente en más de un documental en el que se trate pues cualquier tema submarino, habréis visto esas imágenes en las que los buzos van por debajo del agua y siempre hay algo, hay partículas flotantes en esas imágenes. Y eso ayuda precisamente a que parezca realista. De hecho, hay una película que se llama Underwater, que, que está muy bien, sobre todo a nivel de producción. Esa película la hicieron prácticamente toda con CGI y se encontraron con este problema, que el CGI no les daba ese realismo y tuvieron que grabar aparte partículas flotantes y luego las incorporaron y así consiguieron ese efecto de ahora sí estamos debajo del agua. Ahora, en lugar de ser una película que podría ser en el espacio con las escafandras, ahora sí que tengo la sensación que estoy debajo del agua y es porque noto esta densidad. La densidad también la conseguimos con unos planos mucho más separados. Por ejemplo, aquí tengo unas separaciones de planos mucho más acusadas. Si las quito, separación, 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 separación. Fijaros, todo está más limpio aquí. ¿Vale? Se podría decir que hasta, no sé, si fuera aire sería más puro. Ya no os digo si quito todo lo que es la suciedad que teníamos puesta. Está todo como más limpio el entorno. En cambio, si pongo esta suciedad y teniendo en cuenta que debajo del agua hay mucha más densidad, con todas estas separaciones, al conseguir este efecto, aún se hace más evidente ese entorno. Todo este rollo, ¿por qué os lo estoy metiendo? Aparte para explicaros pues que tenemos esta opción, ¿no? de crear estos elementos a posteriori de un 3D. Pues básicamente, como todo, que para conseguir un buen proyecto y que funcione, lo que tenéis que hacer es observar e investigar cómo sería ese entorno. No tiréis millas y querráis terminar el proyecto y ya está. No, pensad, vale, ¿qué necesidades hay aquí? Este entorno es debajo del agua. ¿Qué me encontraría debajo del agua? ¿Vería ese templo, esas ruinas, igual que veo esas ruinas con la misma distancia en la superficie? No. Vale. ¿Qué me puedo encontrar por este entorno? Puedo encontrar pequeños corales, pequeños peces. ¿Me encontraré algún pez que esté cerca de la turbina de este submarino? Pues no tendrá ningún sentido, empezando porque los peces, como eh, cualquier animal de este tipo, ¿vale? Es un animal que viaja normalmente en comunidad, tienen mucho miedo y se protegen. Por lo tanto, todo lo que sea movimiento cercano, fuera. Habrá peces por aquí. Habrá otros elementos, como puede ser, marco fauna otra vez, pues estas medusas, las medusas, tienen un comportamiento de seguir las corrientes. Por lo tanto, pues sí que podemos poner unas medusas que siguen esas corrientes generadas por la turbina del submarino. Tiene sentido. Podemos poner este tiburón que le ha llamado la atención. El tiburón es un animal curioso que mantiene las distancias y pues ha oído, ha detectado, no, más que oír, ha detectado las ondas de ese submarino y puede acercarse un poco. O estos peces que deciden esconderse entre los corales, que sería lo habitual. Luego tendríamos estas mantas rayas que viajan en conjunto y decoran un poco más este entorno. Básicamente es esto. Luego tendríamos una serie de acabados de luz
para terminar de darle el toque a esta imagen. Y luego, evidentemente, hay otro punto clave que es el desenfoque. Y es que debajo del agua vamos a tener siempre un punto de desenfoque. Es muy difícil conseguir imágenes nítidas debajo del agua, precisamente, y vuelvo a insistir, por esa densidad. ¿Vale? Debajo del agua os encontráis que siempre las imágenes tienen un punto turbio. Y eso es lo que nos termina de dar ese punto de realismo a esta composición. ¿Vale? Ya veis, podemos partir de un 3D, puede estar muy bien hecho, pero siempre habrá cosas que podremos añadir, cosas que podremos terminar de ingredientes clave para hacer que esas piezas funcionen mejor o terminen de amoldarse a realmente cómo sería esa escena. Vale, dejadme que os enseñe también. Este es otro proyecto que también hicimos con la gente en Twitch. Si me buscáis por Twitch, estamos a veces haciendo cosillas. Pasamos bien, es divertido. Y esta es una pieza que me sirvió para explicar un poco lo que significa hacer un estudio de ilustración a partir de un 3D. Todo esto es ilustrado, a excepción de la calavera, que sería esto, ¿vale? El 3D original es este. Entonces, a mí me gusta de vez en cuando hacer ejercicios de este tipo porque ponen de manifiesto que necesitamos dominar correctamente las luces. Entonces, si nos marcamos, por ejemplo, que tenemos una iluminación que viene por arriba a la izquierda, pues sabremos que, por ejemplo, ciertas piezas van a tener esa iluminación desde esa dirección. O esta iluminación que nos viene por aquí abajo va a repercutir en todos los elementos del mismo modo. Simplemente, a la que podáis, yo os recomiendo que ya no solo que hagáis 3D, si es que estáis metidas en 3D, sino si podéis hacer este tipo de ejercicios, porque os van a facilitar luego, en un proyecto real, decir, vale, estoy haciendo este trabajo, necesito añadir, yo qué sé, algunos pequeños brillos porque es que no tengo tiempo, esto se entrega en 1 hora, me han pedido estos pequeños ajustes. Vale, si lo habéis practicado, sabéis cómo funcionan las luces, sabéis cómo funcionan las sombras. En una superficie metálica, como puede ser esta, una superficie porosa, una superficie que sea mate, os será mucho más fácil, podréis terminarlo a tiempo y no vais a depender del 3D siempre. Está muy bien conocerlo, utilizarlo y tenerlo como base, pero también está muy bien si podéis tener esa parte de conocimiento de luces, de sombras, de cómo se comportan pues cualquier tipo de material, cualquier tipo de elemento en unas circunstancias concretas. Entonces conseguiréis cosas como esta. Y luego añadir pues efectos del tipo que sean, que evidentemente ya no son 3D, como pueden ser pues todo el humo o los ojos estos que añadí con unos flares para terminar de darle un cierto interés, ¿no? Una cierta potencia. Así queda como más bruto. En cambio, con el humo generamos un poco más ese rollo techy, futurista, incluso diría un poco oscuro. Y ya luego, pues este efecto con los ojos, yo creo que termina de darle esa personalidad al proyecto. Y así, pues oye, no está de más. Por eso quise titular esta charla como Más allá del 3D, teniendo en cuenta que esto nos va a servir siempre. Hagamos lo que hagamos, estemos en la situación en la que estemos. El conocimiento que tengáis, ya no de ilustración, sino de tratamiento de eso, de iluminación sobre todo, de profundidad, de estos pequeños elementos que podemos añadir rápidamente y fácilmente con Photoshop, yo creo que va a ser siempre una ventaja. Y os podría decir un montón de proyectos en que esto me ha salvado literalmente el culo. Literalmente. Y ya para terminar, mira, voy súper bien de tiempo, así. Van a sobrar hasta 5 minutos. Para terminar, me gustaría enseñaros. Una tontería, es una tontería. Es que ahora os habréis dado cuenta que hay una aplicación que lo está petando, que se llama CapCut. CapCut. Y esta aplicación ahora está todo el mundo con esta aplicación. ¿Por qué os la voy a enseñar? Bueno, os la voy a enseñar porque básicamente es una aplicación que, aunque le falta bastante, porque es muy sencilla, y ahora veréis los defectos que puede tener. Obviamente es una aplicación gratuita, llega donde llega, pero para que veáis los algoritmos
hasta dónde llegan y dónde podrán llegar en poco tiempo. Estos son imágenes todas en 2D. Y lo único que hice es subir la imagen a esta aplicación, darle a la animación automática para que me generara esto que veis aquí. Y fijaros, que realmente da la ilusión de ese efecto de profundidad con movimiento, aunque ahora veréis que hay cosas que no terminan de funcionar por una cuestión de que obviamente no tienen los planos separados. No está nada mal. La verdad es que consigue hacer efectos muy chulos. Pero cosas del tipo, pues por ejemplo, la primera imagen, si miráis el hombro, ahí se ve un efecto de escalera muy raro, o en la mano que aparece una parte por detrás como si fuera otro dedo misterioso. O esta está bastante bien, a excepción de la oreja del búho. Esta también. Y fijaros en el frasco que hay a la derecha, realmente está muy, muy bien separado. Aunque veis que deforma la cara de la chica, por ejemplo, que va a lomos de león. Pues esto lo vemos aquí porque lo tenemos ampliado, pero está pensada para ser utilizada en Instagram, por ejemplo, y ahí prácticamente no te das cuenta. Ahí, por ejemplo, el submarino está partido, la parte de atrás, o lo que es las medusas, pues una, por ejemplo, pierde todos los tentáculos, se ve toda la cabeza suelta. Hay ciertos cortes. Básicamente que como más compleja es una imagen, ahí el fuego, por ejemplo, está aparte. Como más compleja es una imagen, más le cuesta, pero realmente está muy bien. Está muy bien. Y esta aplicación, yo cuando la vi pensé, ¿ves? Es que vamos hacia aquí. Al final, todo van a ser procesos cada vez más automatizados. Nos van a pedir que subamos las imágenes con unas ciertas condiciones y tira que te vas. No va a ser necesario tener tantos conocimientos ni de animación, ni de 3D, ni vamos a eso, vamos a modelos que ya estén preparados. Nos centraremos en juntarlo todo en un motor de renderizado que nos lo va a hacer directamente seguramente en la nube, no necesitaremos un gran equipo y poco más. Y vamos a poder disfrutar de piezas súper bien trabajadas sin demasiada complejidad en el proceso. Pero siempre estará la mano del artista. La mano del artista que va a ser la que va a definir hasta qué punto conseguimos pues, una pieza con cierta personalidad, que al final también es un poco eso. La gracia de un proyecto ya no es solo que quede bonito y que realmente funcione, yo creo, sino que tenga un poco tu insignia, que se vea quién lo ha hecho, de alguna manera. Quizá es porque tiene ese nivel de detalle que siempre identifica a ese artista, o ese tipo de composición, o esa forma de estructurarla, de colocar los elementos, o esos colores, o lo que sea, bro. Yo creo que siempre tendremos que procurar que no nos falte eso, esa firma, esa parte del artista que creo que es clave para definirnos y al final es un poco lo que es gracioso y lo que es interesante de todos estos proyectos. Porque si al final no te identificas, pues vamos a terminar siendo todos artistas 3D sin artistas 3D, quien dice 3D dice de cualquier otra cosa, sin identidad, sin personalidad propia. Y, hombre, a mí no me gustaría, la verdad. A mí no me gustaría. Pues ya está. Dejo de compartir el vídeo. Vuelvo con vosotros y vosotras. Y ya está. Aquí estamos. Espero que os haya gustado. Sobre todo que os quedéis con esas ganas de hacer cosillas. Y que, oye, todo es meterle un poco de cariño y cada uno con sus herramientas. Sean pinceles, sea lo que veréis con Maru, sea lo que sea. Como si os da por pegar macarrones encima. Esto ya ¿No? cada uno. Buena idea, buena idea. Legendarios los macarrones, Sí.